Consultora Social Tendiendo Redes, presidente Victoria Robia, quien nos dará a continuación los detalles de la creación de dicha consultora. Hola, buenas noches, bienvenidos. Yo les voy a contar brevemente cómo surgió esto, de dónde nacimos, qué hacemos, qué vamos a hacer. La Consultora Social Tendiendo Redes fue creada en marzo de este año por un grupo de profesionales de las ciencias sociales, que son la doctora Ganesín, la doctora Victoria Saldívar, el doctor Richard Jaquet, el señor Luis Bedoya, la señora Ángeles Cantón, el señor Valleiro, que nos ayudó y muchos otros colaboradores que están siempre con nosotros. Nosotros somos emergentes del enorme trabajo que viene realizando la Red Solidaria de Asistencia al Vecino, Usuario y Consumidor, que fue creada en 1998 en defensa de los usuarios por los abusos de las empresas de servicios públicos como Edesfor y Aguas de Formosa, entre otros. Nosotros somos un ente, una entidad civil de bien público sin fines de lucro que trabaja en el abordaje de las diferentes problemáticas sociales con una mirada moderna e inclusiva para generar dispositivos que mejoren la calidad de vida de los formoseños en pos de un proyecto en común donde todos seamos participantes. Les voy a dejar al señor Dani Caballero, que nos va a contar el trabajo que estuvimos haciendo. Bueno, todo bien. Ante todo, buenas noches. Soy un miembro del Comité Capital y habíamos recibido la invitación de esta consultora, las cuales son personas que están comprometidas con la sociedad. Y nosotros conscientes que la inflación es un flagelo que ocupa a toda la población, que es un problema estructural, y que cada punto de la inflación es que vos estás dejando gente a la pobreza, estás dejando gente a la pobreza. Ante todo eso, ellos habían hecho un observatorio de precios en las principales cadenas de supermercados de la provincia y de la ciudad. Queremos realizar a futuro en la provincia, porque sabemos que son muy dispares. Hoy por hoy, la inflación a nivel nacional me dice un 7.4%, pero en Formosa es mayor. ¿El por qué es mayor? Muchos dicen por la logística del traslado de los productos, pero somos conscientes que no es así. ¿Qué pasa? Está todo tapado. Nosotros queremos mostrar la realidad a la sociedad formoseña. ¿Cuánto es la inflación en la ciudad? ¿Cuánto es la inflación en la provincia? Que no es como había planteado. Nosotros habíamos dado las tablas y el trabajo de la consultora, que Formosa solamente en el mes de julio llegó a 7,85. O sea, 0,45 más que a nivel nacional o de lo que relata. No relata el índice, porque para mí es simplemente un relato. Dato más de relato, y el trabajo de la consultora va a ser una herramienta más para no solo para el precio que arranca, sino también para toda la sociedad. A continuación, los invitamos a todos ustedes a escuchar a los disertantes de esta tarde de ADECUA, Sandra González, y seguidamente al director ejecutivo Osvaldo Río Pérez. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación y celebrar el estar colaborando con esta nueva consultora, asociación, como se pueda llamar, porque creo que puede ser el puntapié inicial para poder llevar adelante una nueva asociación de defensa de los consumidores y usuarios en la provincia de Formosa. Creo que tanto lo necesita. La verdad es que estamos en uno de los peores momentos sociales, económicos, financieros de lo que es los consumidores y usuarios. Yo
¿Saben cómo? Yo ya digo que nosotros hoy, en vez de defender a los consumidores y usuarios, estamos defendiendo a los consumidos y usados. ¿Por qué? Porque realmente hoy la sociedad argentina está padeciendo no solamente lo que decía Daniel con el tema de la inflación. Cada punto de inflación son más pobres en la Argentina. Y esto es una degradación que estamos teniendo día a día. Pero no es solamente eso. Hoy la defensa del consumidor con la situación que se está viviendo no se puede dar como se tiene que dar. No hay Estado. Yo esta semana, sabiendo que venía acá, estuve toda la semana llamando a la Oficina de Defensa del Consumidor de acá de la provincia de Formosa. No me atendieron nunca. Los 5 días de la semana le llamé. Nunca me atendieron. Eso en Formosa no hay información. Bueno, esto es lo que quiero que intercambiemos entre todos y esto es lo que hay que cambiar. Y hay que cambiarlo desde nosotros, desde la sociedad civil. Tenemos que empezar a exigir, porque lamentablemente nosotros ¿qué conocemos de nuestras obligaciones? Que son infinidad de obligaciones que tenemos cuando nos llegan las facturas, cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que hacer un trámite, pero no conocemos de nuestros derechos. Acá me contaban, las leyes son nacionales, las que tenemos son nacionales. La Constitución Nacional, en su artículo 42, habla de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Y evidentemente, bueno, acá parece que no existen, como en tantos otros lugares, Evidentemente, capaz, acá tenemos más problemas. Y esto es lo que tenemos que empezar a cambiar desde organizaciones, desde el trabajo permanente de los relevamientos de precios, de la educación al consumidor, de saber qué tenemos para reclamar, porque por lo general tenemos, y como les decía antes, sabemos lo que tenemos de obligaciones, pero no sabemos cuáles son nuestros derechos. Y muchas veces con estados que miran para otro lado, con empresas que se abusan permanentemente del no saber y que el Estado no haga absolutamente nada. Hoy estamos frente a infinidad de situaciones y frente, obviamente, después el doctor hablará más de lo legal. Nosotros lo que queremos acá es intercambiar, y a mí me encantaría que ustedes también me cuenten y me digan qué es lo que les pasa y cuáles son los problemas que tienen a diario con lo que es la defensa de nuestros derechos. Y cuando hablamos de los consumidores y de los usuarios, hablamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, las boletas de luz, cuando vamos a comprar, las garantías, la salud, todo lo que está en la ley de defensa del consumidor, que a veces es muy sencillo, pero no lo conocemos. Y me parece que hoy lo que vamos a dar acá es el puntapié inicial para esta nueva organización que se va a crear, y nosotros, desde Adecua, le vamos a brindar todo el apoyo y toda la orientación posible para que se pueda defender a todos los ciudadanos de la provincia de Formosa, y así llevarlo esto, obviamente, a nivel nacional, ¿no? A que empecemos a saber
cuáles son nuestros derechos, empecemos a hacer cumplir nuestros derechos y a darnos cuenta que el poder lo tenemos nosotros. Esto es, cuando yo siempre digo, un consumidor informado es un consumidor con poder. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a exigir, cuando no se escucha, eso de mi voz es complicada, cuando empezamos a exigir, cuando empezamos a hacer valer nuestros derechos, empiezan a cambiar las cosas. Insisto, estamos en un momento muy complicado, muy delicado, por eso tenemos que poner todas nuestras herramientas y empezar a exigir a quienes son los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, a que hagan cumplir la ley. Insisto, nosotros las leyes las tenemos. Tenemos la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley de defensa de la competencia, las leyes de tarjeta de crédito, la Constitución Nacional. Todas esas cosas las tenemos que poner en práctica y las tenemos que llevar a la diaria, a lo de todos los días. Y yo dejo abierto que ahora pueda hablar el doctor Riopedre, pero para que podamos intercambiar entre ustedes y nosotros, que podamos hablar, que nos cuenten lo que les pasa, lo que viven a diario, y nuevamente agradecerles porque realmente nos hemos sentido sumamente cómodos, nos estamos sintiendo sumamente cómodos y muy agradecidos con la hospitalidad que nos están dando. Muchas gracias y, insisto, seguimos hablando y ahora le paso la palabra al doctor Riopedre. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Por supuesto que tengo que agradecer, pero porque no por una cuestión de formalidad, sino por una cuestión de, como bien decía Sandra, de hospitalidad. La verdad es que estamos muy agradecidos por la forma en que hemos sido tratados, cómo nos han invitado, y para nosotros es un halago que nos inviten a dar charlas, que no son charlas, son intercambios con los problemas de la gente. Nosotros nacimos un grupo, como bien dijeron al principio, un grupo de personas para tratar de alguna manera, desde nuestro pequeño saber, poder ayudar a que la gente tenga mucho mayor conocimiento y haga valer su derecho. Lo de un consumidor informado es un consumidor con poder es una frase que de alguna manera inventamos, pero la inventamos pensando que es una realidad. Hoy estaba comentando que había 2 o 3 cosas que me parecían muy raras, y específicamente de acá. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor es la 24240 para aquel que no la conoce, y tiene los principios generales, que es una ley de orden público. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden cambiar a piacere los artículos que allí están, es decir, no son renunciables. Y después tenemos la Constitución Nacional, que es mucho más fuerte, que es un principio básico, que es el derecho a la información que tiene la gente, y que generalmente ese derecho a la información no le es dado. Y esto lo digo porque, por ejemplo, hoy me contaban, hay comerciantes que no reciben plata argentina que quieren guaraníes, por ejemplo, acá específicamente. Florida. Bueno, Florida o donde sea. Lo que digo es, el peso, más allá de lo que uno pueda decir, el peso argentino vale, es la moneda de curso legal del país. No pueden no aceptarlo. No se puede pagar, si yo digo, te voy a pagar en pesos, nadie me puede obligar a pagar en otra moneda. No existe eso, porque eso también hace a la degradación, no al derecho del consumidor a defenderse, a la degradación del propio consumidor en aceptar este tipo de cosas. Por ejemplo, otra cuestión que me
ponen. Todos los comercios deben tener ponen, es obligatorio, lo establece la FIP. La FIP tiene un cartel que reparte que es obligatorio tenerlo, que dice que se tiene que pagar, que se puede pagar con tarjeta de débito. ¿Y cómo vas a pagar vos con la tarjeta de débito si no tiene ponen? Una cosa trae la otra. Entonces, creo que son derechos que son irrenunciables, derechos que hay que hacer valer. Y uno dice, ¿y cómo lo hago valer? Si en realidad a quién yo me quejo. Y ahí está el otro problema, ahí está la otra pata que tenemos, que es que el Estado no responde, que el Estado no controla. Y este es el gran problema. Si el Estado no responde y el Estado no controla, hay libre albedrío para el comerciante, para aprovecharse. Por ejemplo, otra cosa que pasa acá, las tarjetas de crédito, cuando pago con tarjeta de crédito, me cobran un porcentaje. Está prohibido, no se puede. La ley 25065 establece específicamente que no se puede cobrar un precio diferente cuando uno paga contado o con tarjeta. Lo único que puede cobrar más es si lo paga en cuotas. Eso sí, es lógico. Pero está establecido que no se puede y están violando la ley. Ahora, si uno no protesta, si uno no se presenta, si uno no hace la denuncia, entonces, por un lado tenemos un consumidor que es condescendiente y que baja la cabeza y cumple lo que el otro quiere. Y por el otro lado tenemos también, de parte del Estado, si nosotros dejamos aceptada nuestra denuncia, que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, que hay que hacerlo valer también. Porque las cosas, cuando uno es fácil protestar o decir, me robaron tal cosa, pero no voy a ir a hacer la denuncia. Entonces después salen las estadísticas. No, mire, acá nadie denunció, no tenemos nada. Cero, está 100% de seguridad. Y todos sabemos que es mentira. Todos sabemos que existe la denuncia. Si nosotros no nos acostumbramos a denunciar y también a recibir muchos reveses hasta conseguir que alguien se ocupe, que alguien realmente sea sancionado, así tengamos el Poder Judicial en contra, tengamos el Estado en contra, insistamos. Nosotros hace 20 años que estamos y no siempre tenemos las cuestiones a favor, no siempre tenemos resoluciones a favor, pero si alguien de ustedes nos conoce es porque nosotros insistimos. Por eso es muy importante esta red y no espere la gente que viene a denunciar a que va a tener una repercusión o un resultado favorable inmediato. Seguramente que no, pero ayúdenos a crear conciencia en la gente. Y la conciencia en la gente es muy importante, porque un cúmulo de conciencias, muchas conciencias, hacen que después las cosas cambien, hacen que lo que antes parecía imposible se vuelve tal vez y después se vuelve posible. Entonces, yo lo que los invito, y a mí me gusta intercambiar con la gente cuáles son los problemas y en lo posible tratar de darle una respuesta. No tengo toda la respuesta, no somos la mejor asociación, no somos los mejores abogados. Lo que tenemos es ganas que las cosas cambien. Tenemos muchas ganas de que la inflación baje, no porque vamos a favorecer a tal o cual gobierno, sino porque nosotros vamos a hacer que viva la gente mucho mejor. Vamos a hacer que la gente realmente tenga lo que se merece, un país vivible, un país seguro, un país en donde yo pueda apostar a un futuro para mí, para mis hijos, donde yo pueda decir, mañana voy a ir al colegio porque hay clases. No voy a ir al colegio o 2 años me tengan encerrado porque dicen que pasa tal cosa. Y la verdad, sinceramente, nosotros tuvimos un acabado conocimiento de lo de Formosa, lamentablemente, a través de la pandemia. Lamentablemente lo digo. Porque no puede ser que un país federal, o que se dice federal, pasen estas cosas y todos miren para el costado. Por eso los invito a que intercambiemos. No queremos hacer discursos de barricada, ni discursos en donde nosotros nos ponemos de la punta y decimos, bueno, las cosas
qué es lo que puede pasar, qué es lo que la ley les da como posibilidad. La ley les da como posibilidad cosas tontas, que parecen tontas y que nos pasan todos los días. A mí se me rompe una heladera, por decir un ejemplo. Se me rompe una heladera y yo voy al comerciante y, no sé, yo te la vendí, flaco, mirá, la verdad no tengo la menor idea. Bueno, la ley establece que hay solidaridad en el que te la vende, en el que la fabrica, en el que la importa en caso de que sea importada, y el traslado de la heladera al servicio técnico es gratis. Y generalmente lo que pasa es totalmente al revés. No sé, anda al técnico. No, llévala acá a 100 kilómetros que tenemos el técnico. No, llévala vos, porque la ley dice que la tenés que llevar vos. Entonces, todas estas cosas que creo que como sugerencia le digo a la red, empecemos a hacerle conocer a la gente cuáles son sus derechos. Y entonces seguramente vamos a cambiar muchas cosas. No hoy, pero apostemos a que así sea y pongámosle toda la fuerza posible porque esto tiene que cambiar. Si no, lamentablemente vamos a estar siempre mirando para abajo y sonrojados, cuando los que tienen que mirar para abajo y sonrojados son los otros, no nosotros. Gracias. Que alguien pregunte algo, porque si no se termina. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si le cedemos el micrófono. Buenas noches. Quiero aclarar que los conozco personalmente a ambos, porque durante 5 años he presidido la única asociación de defensa del consumidor que había en Formosa, así lo dejo. Y por supuesto que íbamos a las reuniones a Buenos Aires y de ahí lo conozco. Insistimos mucho. Estamos más viejos, ¿no? No, estamos re bien, por favor. No, estamos re bien, estamos jovencitos, cada vez mejor. Bueno, lamentablemente llegó un momento en que no pudimos sostener la asociación y tuvimos que cerrar, porque el tema es así acá. No, el 80% de las personas, de una forma u otra, dependen del gobierno provincial. Y cuando uno empieza a tocar al gobierno provincial, que es lo que nos pasaba con el agua y con la luz, entonces ahí la gente se inhibía de seguir el reclamo y lamentablemente no teníamos el apoyo del público, es lo que nos pasó en realidad. Nosotros hicimos mucho, pero el público no se daba cuenta de que era una necesidad. Ahora yo quiero aclarar que la Ley de Defensa del Consumidor forma parte del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. O sea que es justamente, como usted dice, una ley de orden público. Acá hay muchas cosas que cambiar en la provincia, porque incluso ahora el agua y la luz ya no son empresas privadas, ya están blanqueados que son empresas del Estado o del gobernador. Entonces por ahí no podemos andar. Y no hay prácticamente ningún control. Uno va a defensa del consumidor y no resuelve nada. No resuelve nada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Me gustaría hacer contarle lo del, porque esto es un tema que está hoy, que es el tema de la luz. Fíjense, nosotros participamos en un ente regulador de electricidad. Sandra va en representación de Adecua a las reuniones. Y lo que vimos fue que en el nivel, ustedes saben que está segmentado, en el nivel 1, aquel que gana más de 3 canastas básicas totales, que representan 364.000 pesos de sueldo, que es la suma de lo que gana los que viven en la casa, es decir, puede ser una pareja, más el hijo mayor de 18 años, si ganan más de 364.000 pesos en conjunto, queda fuera del subsidio.
Después tienen aquel que gana menos de un sueldo básico, entonces está dentro de los subsidiados y no se les va a cobrar nada. Pero lo que voy es al que está en medio, que no solamente es castigado, sino que no tiene gas, que es el caso de Formosa. Si ustedes consumen más de 400 kilovatios en el resto del país, van a tener tarifa plana a partir de los 400. Es decir, si ustedes consumen 450, van a pagar 400 subsidios y 50 tarifa plana. Pero dijeron, no, como Formosa no tiene gas, vamos a llevarlo a 550. Cosa que nos parece realmente muy poco, porque con 550 kilovatios, sin un solo metro cúbico de gas, en verano te morís de calor y en invierno te morís de frío. Y esto es así, y la gente gasta mucho más que eso. Y también sabemos, y no es culpa nuestra, pero lo sabemos, que en muchos casos el interior ha sostenido, por una cuestión política, al Gran Buenos Aires para que las tarifas sean mucho más bajas. Porque realmente hay mucha distancia en lo que se paga en el Gran Buenos Aires con lo que se paga acá o en Córdoba, en estos colectivos. No desconocemos esas cosas. Pero creemos que con 550 kilovatios, y queremos trabajar ese tema también, a ustedes no les va a servir, van a pagar mucho más también, van a gastar mucho más. Y si no, se van a privar de un derecho que hoy casi les podría decir que no morirse de calor es un derecho ya. No es porque uno diga, tengo un aire acondicionado y soy millonario. Por el contrario, es una necesidad. Entonces, me gustaría, por supuesto que me gustaría, vamos a trabajar de que esos 550 kilovatios que está hoy por hoy aprobado se pueda actualizar o se pueda mejorar. Igualmente, nuestra postura desde ADECUA también con el tema de tarifas va a ser muy clara y muy concreta. El Gobierno Nacional tiene que convocar audiencias públicas, que no lo está haciendo, que no está mostrando los cuadros tarifarios a propósito para que nadie pueda objetarlo, con lo cual nosotros la semana que viene vamos a hacer una presentación con un conjunto de asociaciones pidiendo las audiencias públicas como corresponden, como lo marca la ley, como lo marca la Constitución Nacional, y esperemos que tengan la grandeza y que se den cuenta que están cometiendo una ilegalidad de la manera que la están cometiendo, que la están haciendo. Así que bueno, este tema recién empieza, y en las audiencias públicas también debatir este tipo de cosas, que el umbral de 550, por ejemplo, para las provincias que no tienen gas natural, es muy bajo, y fundamentalmente para las temperaturas que se viven en estas provincias, porque así como se hizo lo de las zonas frías para el gas, tenemos que empezar a contemplar las provincias como estas que tienen temperaturas en verano de arriba de 40 y pico de grados. Ese tipo de cosas me parece que están afuera de la agenda, ¿no? Y creo que es fundamental. Bien, la consultora social Tendiendo Redes hizo un relevamiento de precios en 5 supermercados de la capital, de aquí, de la ciudad de Formosa, y sacó más o menos el costo de lo que tiene cargar el carrito con productos de canasta básica de la compra del día. Entonces los invitamos a ver el video. Les pedimos si nos pueden apagar las luces para ver el trabajo aquí que ha hecho la constructora, y ahí es todo
audiencia le solicitamos a la senadora nacional Carolina Lozada si nos quiere dirigir unas palabras, y a continuación también nuestro senador por Formosa, el señor Luis Naina. Gracias. Bueno, permiso. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por recibirme. Es la primera vez que vengo a Formosa. Me encanta haber venido. ¿Qué son esas visitas? No, estoy muy contenta realmente de estar acá. Me han tratado muy bien. Y la verdad que también me gustaría decirles que yo vengo hablando de Formosa desde hace mucho tiempo. No solamente ahora como senadora nacional, no solamente ahora por Luis, sino que realmente como periodista ya venía hablando de lo que sucedía en Formosa. Y hoy escuchando lo que decían, escucho que alguien atrás mío dice Formosa no hay información pública. Y escuchaba, sí, la verdad que me parece increíble. Y mucho de lo que vengo escuchando de Formosa como periodista, y ahora también, me parecen increíbles las diferentes formas de vida que están teniendo que soportar. Me parecen increíbles, me parecieron increíbles también durante la pandemia, cuando seguí muy de cerca lo que pasaba, cuando no dejaba que la gente entre. Entonces, realmente creo que esto que está sucediendo hoy está buenísimo. Que de alguna forma nos revelemos los argentinos, hoy los formoseños, está buenísimo. Y el hecho de tener más herramientas y más información y defender nuestros derechos, ya sea como consumidores o como argentinos en sí, también está buenísimo. Yo a Adecua los conozco como periodista, los conozco desde siempre, los he usado como herramienta para saber lo que sucedía, los he consultado en un montón de oportunidades, así que el hecho de que hoy estén ustedes trabajando junto con ellos me parece una muy buena noticia. Tenemos que empezar a dejar de ser mansos los argentinos. Me parece que es hora de que nos expresemos, de que peleemos por nuestros derechos. Y Formosa está dentro de Argentina, tiene la misma Constitución Nacional. Así que los formoseños tienen los mismos derechos y nadie es dueño de una provincia, nadie es dueño de un país. Así que cuentan conmigo, siempre voy a estar a disposición. Y bueno, gracias por la hospitalidad. Bueno, gracias a Sandra. Bueno, a Sandra la conozco desde hace unos años cuando en el Senado discutíamos la última reforma de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor. Bueno, yo quiero decirle a Sandra y Osvaldo que este no solamente es un ámbito donde están amigos o amigas de Asifodeco, de otras organizaciones de la sociedad civil que se comprometieron en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. Este también es un ámbito de mucha militancia política. Acá se encuentra con nosotros el ex intendente Gabriel Hernández. Y yo le quiero a Gabriel Hernández porque cuando se crea la Red Solidaria en el año 98, Tito Portillo, Tuta, Julio Pinetti, no anda por ahí, Martín, bueno, un equipo que integrábamos todos. El eje de la convocatoria, a través de un trabajo de Gabriel, fue cuando el Estado toma la decisión de privatizar los servicios de agua potable y de energía eléctrica, el estado de indefensión generalizada. Es decir, había una sociedad que estaba acostumbrada, hay que decirlo con todas las letras, a un estado paternalista que no te cobraba el servicio, que siempre te tendía la mano, y cuando se privatizó, el Estado con su ente regulador fue cómplice, fue socio y actuó en connivencia con las propias empresas. No alcanzaba el Estado, digamos, la asociación que podía tener el Estado para defender a los usuarios y consumidores, porque en definitiva estaban en los dos lados del mostrador. Y así surgió la Red Solidaria.
Yo recuerdo, nosotros teníamos un estudio jurídico con Tito y con Martín, pues así, es parte de la historia. En ese momento se entregaban unos folletos casa por casa donde decían: Red Solidaria, Junín 228, usted tiene derechos, hágalos valer. Nosotros le consultábamos a Gabriel porque, che, ¿cómo hacemos? ¿Cómo manejamos la procuración? Y Gabriel nos dice, aquí está Martín, la gente va a venir. Bueno, en un mes, chao, estudio jurídico. Olvídate, la gente venía, nosotros terminábamos de atender a los vecinos a la mañana, de las 8 a las 13, a las 16 estábamos con una mesa de trabajo en un barrio, con una volanteada, atendiendo al vecino que le cortaron el agua, que le cortaban la luz, con una acción de amparo, con una medida tenente regulador. ¿Y esto por qué va? Porque acá yo veo a la doctora Saldívar, a la doctora Canesín, independientemente a Victoria, más allá de tender redes, acá lo que hay que tender lazos de laburo, muchachos. Cuando la inflación te pega, yo sé que la inflación es un fenómeno, que tiene distintas aristas. En 1945 la Argentina arrastra un proceso inflacionario de 2 dígitos, pero Formosa es un mundo aparte. Nosotros podemos analizar la Argentina y Formosa. Formosa es un mundo aparte donde no te van a defender y somos nosotros los que tenemos que defender a los que no pueden defenderse. No podemos culpar a una sociedad, porque muy bien cuando lo presentó creo Victoria o algunos hacían referencia que el 80%, o nuestra amiga, el 80% de la sociedad depende del Estado, y cuando la sociedad depende del Estado y uno milita para defender una causa, uno tiene que ir al frente y ponerse al frente. Entonces, valga el testimonio de Sandra, de Osvaldo, con todo el aporte técnico, pero que también tender redes sea tender redes no solamente desde lo intelectual. Eso me parece muy bien, el gráfico de, creo que era Carrefour, Chacomás y Supermercado Cáceres. Si nosotros podemos lograr que cada vecino, hoy, que no hay volantes, no hay folletos, hoy hay redes, se pueden viralizar, se pueden compartir, cada uno tenga el seguimiento, ¿dónde está el precio que conviene y dónde está la estafa o la virtual estafa? También uno le abre los ojos a los usuarios y consumidores. Entonces, para dejar de ser rehén hay que tener una actitud activa. Entonces yo solamente quiero felicitarlos por la iniciativa, que no quede un soporte técnico, y en esto es recrear lo que nosotros sabemos, trabajar, militar con otra óptica, defendiendo a la gente. Y ese es el compromiso. Realmente quiero felicitarlos, decirles que todos estamos para acompañar y que seguramente Osvaldo y Sandra van a estar acá las veces que sea necesario. Muchas gracias. La vicepresidenta del Comité Provincial, Elena Piospino, la secretaria del Comité Capital, doctora Marcela Canesín, y la señora Elsa Casadei, convencional del partido, harán la entrega de un presente a Carolina Lozada. La doctora Victoria Saldívar, la contadora Bernarda Benítez, tesorera del Comité Provincial, y la señora Isabela Alves, también Lucia Guayo, miembro del comité, y la señora Gloria Delgado, entregan un presente también a la senadora Carolina Lozada, quien nos visita esta mañana. A Sandra González, perdón.
Perdón, tenía 2 veces Carolina. Bien, sabemos que está la prensa, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos, una pregunta por medio, si es que hay algún medio de comunicación, o si alguien quiere hacer alguna pregunta más. De lo contrario, estaríamos cerrando. Victoria. Sí. Por una cuestión de género, quiero preguntar, ¿dónde están mis flores? Al menos que deben tener unos bombones, ¿no? Bueno, la próxima. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta más? Bien, el presidente del comité provincial, el diputado Juan Sales, que también les va a dirigir unas palabras. Hola, buenas noches. Bienvenida, senadora. La verdad que un gusto tenerla acá en Formosa. Esperemos que nos acompañen en la campaña. Bueno, me dice que hablemos de los sueldos de Formosa. En Formosa, como todo gobierno autoritario, demagógico y prebendario, los salarios tienden a ser bajos. Hoy, un empleado público provincial cobra 58.500 pesos y un empleado municipal, en promedio, de los 37 municipios incluida la capital, cobra 15.000 pesos. Promediando la capital, que es uno de los municipios que más cobra. Es una vergüenza. Nosotros, hace 23 meses consecutivos, lo dijo el presidente Alberto Fernández hace unos días, 23 meses que la recaudación de los fondos nacionales aumentó por encima del índice de inflación. En Formosa, hace 2 años, los salarios son pagados por debajo de ese índice. En Formosa ingresan mensualmente un promedio de 15.000 millones de pesos, debe ser un poco más a fin de año, cuando termine el proceso inflacionario, porque la recaudación va por encima de la inflación. Si nosotros tenemos una recaudación de 100 pesos el año pasado, cuando termine este proceso inflacionario va a ser de 200 pesos, más o menos, acumulativo. Entonces, si hace 2 años tenemos ingresos de coparticipación por encima de la inflación, obviamente los empleados tienen que estar mejor y están peor. De esos 15.000 millones de pesos, los sueldos de Formosa, en todo concepto, jubilado, docente, etcétera, gente en actividad, destina 5.500 millones de pesos para todos los empleados públicos, de manera que les sobra como 10.000 millones de pesos para hacer lo que quieren, porque aquí el gobernador, senadora, usted ya lo sabe, senador, tiene poderes por encima que la legislatura le otorgó para disponer de esa plata como se le ocurra. Esto hace que tengamos un Estado sumamente rico, con funcionarios y empresas que trabajan en cárteles sumamente ricos que sostienen el poder. Este es un esquema de dominación social. Todos los municipios, de cada 100 pesos que ingresan los 37 municipios, se reparten 10 pesos. 90 pesos quedan para el gobierno. Y de esos 10 pesos al municipio de la capital le queda 3,30 pesos. Este es el modelo de distribución que tiene este gobierno. Obviamente que terminan los intendentes y los empleados públicos del interior siendo rehenes del propio gobierno, porque con ese régimen de coparticipación no hay posibilidad de municipios viables, excepto aquellos municipios como el Colorado, que tienen una recaudación porque culturalmente siempre la gente pagó. Formosa se torna inviable, los municipios del interior son oficinas de pago
de salarios miserables. Hoy me decía en la radio que me hizo una entrevista de Radio Parque, que llamaban de campo y decían que algunos empleados cobraban 5.000 pesos. O sea, lo que han hecho con los empleados públicos. Otros municipios como en el Mansilla se reparten el sueldo entre 3 empleados. Claro. Un solo sueldo entre 3 personas. Nosotros, como bloque de Frente Amplio por Formoseño, y en especial de la Unión Cívica Radical, sabiendo este problema, hemos presentado varios proyectos para resolver el tema del empleado público, porque el empleado público hoy está sumamente endeudado. Tiene el 60 al 70% de su salario preso en el Banco de Formosa, en la tarjeta Chihuahua, que es del Banco de Formosa, el cual el Estado es accionista mayoritario, y la otra tarjeta que tiene gran parte de esta plata es la tarjeta naranja, que la maneja el Banco de Galicia. Nosotros hemos propuesto con el bloque la compra de la deuda de los empleados públicos a esas tarjetas de crédito, como lo hicieron, ¿se acuerdan?, en la época de los códigos de descuento, y que después se las refinancien a los empleados públicos y que subvencionen los intereses, de manera que si hoy estás pagando, supongamos un sueldo de 10.000 pesos, te están sacando 7.000, 7.500, termines pagando 2.500 y por lo menos te sobre 7.500 para poder gastar. Esto es poniendo un ejemplo. Pero ese no es solo el problema. Tenemos los empleados del interior que cobran sueldos por debajo de todo. Nosotros propusimos un fondo compensador como diputados. Este fondo compensador es algo así como el fondo docente, ¿se acuerdan? Que era para equilibrar el sueldo de los docentes del interior con los docentes de Cava. ¿Qué decimos nosotros? Que el gobierno le pague a esos empleados municipales lo que le falta para llegar a un sueldo mínimo de un empleado provincial, que ahora es 58.500 pesos. Y que no lo haga en forma inmediata, sino que se tome un par de años. O sea, el primer año que sea por lo menos el 50 y el segundo el otro 50, de manera que podamos solucionar este problema. Con esas dos cosas lograríamos rescatar al empleado público, pero seguimos con el problema de la distribución del ingreso, que es lo más grave. Presentamos también un proyecto de reformular el método de reparto que tiene la provincia con los municipios, y propusimos que la coparticipación, que hoy es del 12%, y que el 10% va a los municipios y el 2% se queda en el ministerio, sea del 22,5%, y que se firme una ley de responsabilidad fiscal con los municipios que obviamente van a acceder a eso porque están en la miseria total, donde se tenga en cuenta al empleado público de los municipios, que ni siquiera la van a trabajar muchos de ellos. Ustedes sabrán los que están en el interior acá, que hay dos ricos por la parte del comerciante y que ven algunas cosas. Uno es el intendente y el otro es el pariente del intendente, la mujer, el amante, etcétera, etcétera, que es presidente del Consejo Liberal. Son los dos ricos, ahí en cada pueblo. ¿Por qué? Porque se roban la plata que le mandan, no le pagan a nadie, tienen empleado empleado, y el presidente del Consejo que hace exactamente lo mismo. Entonces, esto es más o menos para que ustedes tengan idea cómo es el reparto de la plata que ingresa a la provincia. Ninguna obra que se hace en el interior lo hacen con fondos propios, muy difícil, de envergadura. No pueden hacer desagüe, no pueden hacer cloaca, no pueden hacer obras de infraestructura importantes si no está la nación o está la provincia. Así que esto simplemente le quería contar, no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema, pero tratamos en el bloque, acá está nuestro presidente del bloque, Juan Carlos Amarilla, de abordar este tema del salario con mucha seriedad, porque la situación con la que están pasando hoy nuestros empleados públicos es muy grave, muy triste. A mí me muestran lo que cobran cuando van al cajero porque tienen que ir a retirar el talón. ¿Para qué? Para ir a endeudarse en otro lugar. ¿Y cómo? ¿Se acuerdan los códigos de cuento que el sindicalista te daba el número y después te descontaba el sueldo? Se hacían ricos ellos. Ahora, esta entidad financiera ya no lo hacen de esa forma, sino que le sacan el CBU y a través del CBU lo ejecutan a todos. Pero primero cobra el banco y lo que les resta agarran esa entidad financiera. Y
le quiero hacer una pregunta ya que estamos. Acá tenemos nosotros una tarjeta que es de la Banca Formosa, que es la tarjeta Chihuahua. Esa tarjeta la tienen todos los empleados públicos, porque es obligatoria. O sea, no es obligatoria, te llega a tu casa y te dice, hola, Osvaldo, ¿cómo andás? Sí, tenés 5.000 de regalo acá en la tarjeta, te va rápido al banco y hasta luego. Entonces, la mayoría de los empleados públicos tienen esa tarjeta, pagan el capital. En el 2017 teníamos más una tarjeta con los mínimos, que ya eran máximos, entonces triplicaron el mínimo en el 2017, porque no daban aumento, entonces con la tarjeta te vas a comprar y comprar. Hoy esa tarjeta, a nosotros que somos empleados públicos, nos tienen preso con ellos, nos cobran interés del 112%, siendo cliente cautivo de la tarjeta. Y si vos te vas a comprar en cualquier lugar y te cobra el 5% más por la utilización de la tarjeta. Toda la tarjeta, en especial esa que es del Estado.